Los relatos presentados en este video provienen de publicaciones y testimonios compartidos en Reddit. Este contenido tiene fines únicamente informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción al espectador. El 28 de junio de 2013. Un rayo caería sobre las montañas de Arizona. Lo que parecía otro incendio forestal más, terminaría convirtiéndose en una de las peores tragedias de bomberos en la historia de Estados Unidos. El incendio de Yarnell, que acabaría con la vida de 19 bomberos. Pero mientras el fuego seguía avanzando y las noticias comenzaban a difundirse por todo el país. En otro lado pasaría algo en Reddit. En el subreddit de noticias mundiales, un usuario publicaría un mensaje. Se confirman 19 bomberos fallecidos mientras trabajaban en el incendio de Yarnell Hill. No puedo dormir. Mi padrastro es el jefe de bomberos de allí. Mi madre es paramédica, pero también participa en la lucha contra incendios. ¿Sabes quién más no puede dormir? La niña de 3 años que tu padrastro enterró vivo y mató. ¡Qué asco! Coyle declaró que golpeó y empujó a la hija de 3 años de su novia y que creyó que estaba muerta cuando se golpeó la cabeza contra la pared. Entonces la enterró en el desierto cerca de Mesa, donde trabajaba como bombero y técnico de emergencias médicas en ese momento. Posteriormente lo admitió y los servicios de emergencia encontraron a la niña con vida. Sin embargo, falleció al día siguiente. Conozco a este hombre desde hace casi 30 años y es la primera vez que oigo hablar de esto. No tengo nada que añadir ni que refutar. Estoy muy sorprendido. El hombre que conozco es un bombero, técnico de emergencias médicas y entrenador ejemplar, además de un padre y abuelo extraordinario. Desconozco lo que ocurrió hace 40 años. No puedo justificarlo. Mientras el incendio de Yarnell seguía activo y familias enteras esperaban noticias de los bomberos desaparecidos, miles de usuarios comenzaron a descubrir que la historia era real. Según consta en los registros judiciales, el 12 de diciembre de 1973, Coyle declaró que golpeó y empujó a Carla, hija de su novia, Alice Dahlstedt, con quien convivía. La niña se golpeó la cabeza contra el borde de la cuna y perdió el conocimiento. Coyle afirmó que estaba castigando a Carla por mentir. Coyle declaró que intentó practicarle reanimación boca a boca y masaje cardíaco, pero creyó que Carla estaba muerta. Preso del pánico, Coyle condujo a la niña hasta el desierto, cerca del vertedero de Mesa, donde la enterró. Cuando Dahlstedt llegó a casa, Coyle le dijo que Carla había sido secuestrada o se había extraviado, según consta en los registros judiciales. 6 horas después de enterrar el cuerpo de la niña pequeña, Coyle se retractó de su declaración ante la policía y los condujo al lugar del entierro. Cuando la policía desenterró a la niña, descubrieron que aún estaba viva y la trasladaron al hospital, según consta en los registros judiciales. Carla falleció un día después a causa de un daño cerebral. Volviendo al hilo. Dios mío. No viene mucho el caso, pero es una locura y es muy triste. Sí, es tremendamente triste. Tengo un hijo de 1 año y otro de 4. Me está afectando mucho ahora mismo. Ahora avancemos un poco en el tiempo. El 8 de octubre de 2013, durante una junta de bomberos, Jim Coyle anunció oficialmente su renuncia como jefe de la estación, a pesar de llevar apenas 2 años ocupando el cargo. Para algunos, simplemente era otro hombre afectado por el peso de una tragedia imposible de olvidar. Pero para otros, aquella publicación de Reddit habría sido la chispa que hizo que viejos rumores y preguntas incómodas comenzaran a hablarse otra vez en el pueblo. El 22 de febrero de 2017, en Reddit, surgiría una cuenta llamada FujitaHiken001, la cual comenzaría a publicar el mismo mensaje en múltiples foros completamente aleatorios. El mensaje decía: Me enfrento a un grave problema de derechos humanos en Fujitahiken, Tailandia. Por favor, ayúdame. También una más diferente de los demás, este no se repetiría nunca más. Era un texto escrito completamente en japonés, publicado una sola vez. Estoy sufriendo acoso laboral en Fujitahiken, en Tailandia. Lo extraño era que estos mensajes no se publicaban en subreddits relacionados con noticias o política, sino en foros de gaming, ciencia, películas, música y otros temas sin conexión alguna. En total, se encontraron 17 publicaciones distribuidas en diferentes días. Cuando algunos usuarios investigaron el nombre Fujitahiken, descubrieron que aparentemente se trataba de una sucursal de una empresa japonesa dedicada a mecanizado industrial ubicada en Bang Phrian, Tailandia. Y ahí fue donde el caso se volvió todavía más inquietante.
Las reseñas del lugar hablaban de explotación laboral, condiciones inhumanas y trabajadores tratados prácticamente como rehenes. Algo que, tristemente, no es un tema desconocido dentro de ciertas fábricas tailandesas denunciadas a lo largo de los años. Pero lo más raro no eran los mensajes, eran las respuestas. Las pocas personas que contestaban aquellas publicaciones parecían ser casi siempre la misma cuenta. Flapflip, un usuario que hoy se encuentra eliminado. Esa cuenta respondía con mensajes prácticamente idénticos, copiados y pegados una y otra vez debajo de las publicaciones de Fujita Hiken 001. Algunos comentarios, que tiempo después serían eliminados, supuestamente aparecieron en las reseñas de Google de la empresa. Según varios usuarios que alcanzaron a leerlos antes de que desaparecieran, las opiniones eran las siguientes. Excelente lugar. Me encanta mi jefe. Por favor, que alguien me ayude, han pasado 12 años. Ya no me dejan ver a mi esposa e hijos. Tengo hambre y sed. Hay alrededor de 40 personas y 12 de ellas están tiradas en el suelo muriendo de hambre. Es muy agradable aquí, sí, absolutamente no tienen esclavos y no te acosan. Por favor, no me ayudes. El mensaje tailandés se traduce como hay un cadáver escondido. En la actualidad, la mayoría de aquellas opiniones y comentarios han desaparecido del sitio. Muchas de las reseñas que hablaban sobre explotación laboral o condiciones inhumanas ya no pueden encontrarse. Pero lo más extraño ocurrió años después. Hace aproximadamente 7 meses, el propietario del perfil comenzó a responder prácticamente el mismo mensaje a todas las opiniones publicadas en la página, sin importar lo que dijeran. Las respuestas parecían copiadas y pegadas, repetidas una y otra vez de forma casi automática. Hace 15 años, en la comunidad de Reddit, dentro de un hilo de AskReddit, un usuario hizo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido una profunda conexión personal con una persona que conociste en un sueño, solo para despertar sintiéndote fatal al darte cuenta de que nunca existió? Entre las miles de respuestas apareció una publicación que terminaría convirtiéndose en una de las más famosas de Reddit. En mi último semestre en cierta universidad, fui agredido por un jugador de fútbol americano por caminar por donde él intentaba conducir. Cabe destacar que él pesaba 147 kilos y yo 54 kilos. Mientras estaba inconsciente en el suelo, viví una vida diferente. Conocí a una joven maravillosa, me aceleró el corazón y me puso rojo como un tomate. La cortejé durante meses y me deshice de algunos novios imbéciles antes de finalmente conquistarla. Después de 2 años nos casamos, y casi de inmediato me dio una hija. Tenía un trabajo estupendo y mi esposa no tenía que trabajar fuera de casa. Cuando mi hija tenía 2 años, mi esposa me dio un hijo. Mi hijo era la alegría de mi vida. Todas las mañanas, antes de irme a trabajar, entraba en su habitación y lo mimaba a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, me di cuenta de que la perspectiva de la lámpara era extraña, como si estuviera invertida. Seguía siendo tridimensional, pero, simplemente, algo no cuadraba. Era una lámpara cuadrada, roja con detalles dorados, con 4 patas y una pantalla cuadrada blanca. Me quedé hipnotizado, no podía apartar la vista. Me quedé despierto toda la noche mirándola fijamente. A la mañana siguiente no fui a trabajar, algo no estaba bien con esa lámpara. Dejé de comer, al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pronto dejé de ir también porque no comía ni bebía. Me quedé mirando la maldita lámpara durante 3 días antes de que mi esposa se preocupara mucho, hizo que alguien viniera a hablar conmigo, para entonces mi conciencia se estaba desmoronando y mi esposa estaba histérica. Se llevó a los niños a casa de su madre justo antes de que tuviera mi epifanía, la lámpara no es real, la casa no es real, mi esposa, mis hijos, nada de eso es real, los últimos 10 años de mi vida no son reales. La lámpara empezó a hacerse más ancha y profunda, seguía con las dimensiones invertidas, ocupaba toda mi perspectiva y lo único que veía era rojo, oí voces, gritos, todo tipo de ruidos extraños y me di cuenta del dolor, un dolor insoportable. Las primeras palabras que dije fueron me faltan dientes y abrí los ojos. Estaba tumbado boca arriba en la acera rodeado de gente que no conocía, muchos estaban asustados, yo estaba completamente confundido.
En cierto momento, un policía me agarró, me arrastró caminó conmigo por la acera y el césped y me arrojó boca abajo en la parte trasera de un coche patrulla. Yo seguía confundido. Me llevó el policía al hospital, parece que no quería esperar a que llegara la ambulancia, y me hicieron tomografías computarizadas y demás. Pasé por unos 3 años de una depresión terrible. Estaba de luto por la pérdida de mi esposa e hijos y lidiaba con la idea de que nunca habían existido. Tenía miedo de volverme loco, ya que lloraba hasta quedarme dormido con la esperanza de verla en mis sueños. Nunca la he visto, pero a veces veo a mi hijo, generalmente solo un destello con la visión periférica. Siempre tiene 5 años y nunca puedo oír lo que dice. Aunque no sepamos con certeza qué ocurrió realmente en aquel momento, esta historia deja una reflexión profunda. La mente humana es capaz de construir experiencias tan intensas que, para quien las vive, se sienten completamente reales. A veces, lo más frágil puede ser nuestra percepción de la realidad, la memoria y el dolor. En internet abundan los relatos sobre dinámicas familiares disfuncionales, pero en ocasiones, lo que empieza como una queja común sobre padres controladores escala hacia algo mucho más oscuro. En un rincón de Reddit, un usuario abrió una cuenta desechable para documentar una serie de eventos. Para entender, debemos revisar los antecedentes. Desde que el protagonista alcanzó la mayoría de edad, hace aproximadamente una década, su madre se opuso firmemente a cualquier intento de que abandonara el hogar. Hace 3 años, el usuario consiguió un empleo como cocinero. La respuesta de su núcleo familiar, compuesto por su madre, su padre y su hermana, fue de rechazo absoluto. Aseguraban que ese trabajo no le permitiría mantenerse y que terminaría odiándolo. Aunque lo segundo resultó falso, lo primero era una realidad económica. 1 año y medio después, debido a complicaciones de salud, se vio obligado a renunciar. La primavera siguiente trajo una nueva oportunidad, un puesto como programador informático. Al principio, la familia pareció mostrar apoyo, pero gradualmente la actitud de su madre y su hermana, con quienes compartía vivienda, se tornó hostil. Buscando paz, el usuario finalmente logró mudarse. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado. Perdió el empleo un mes después y, tras 90 días de desempleo, no tuvo más opción que regresar a la casa familiar. El regreso al hogar marcó el inicio de una hostilidad pasivo-agresiva. A medida que el usuario recibía llamadas de reclutadores y asistía a entrevistas, la actitud de su madre y su hermana empeoraba. Lo acusaban de ser distante, de no preocuparse por ellas. El trasfondo real parecía ser un profundo resentimiento hacia su deseo de progresar y obtener un empleo decente que le permitiera marcharse. El mes pasado, la oportunidad llegó. Consiguió un puesto como programador, pero esta vez, fuera de la ciudad. Con los ahorros justos para la mudanza, el ambiente en la casa se volvió asfixiante los días previos a su partida. Las acusaciones de que las odiaba eran constantes. El día anterior al viaje ocurrió un detalle aparentemente insignificante, pero que más tarde cobraría sentido. Su madre le entregó provisiones para el camino, entre ellas, 2 vasos de ramen instantáneo de poliestireno. Lo extraño es que, antes de dárselos, rompió y tiró a la basura las cubiertas de cartón que normalmente sellan y protegen el producto. Sabiendo el carácter de su familia, el usuario evitó confrontarlas, aceptó los alimentos y partió. Tras su primera jornada laboral, corto de dinero mientras esperaba su primer sueldo, decidió consumir uno de los vasos de ramen. Poco después, comenzó a experimentar malestar, debilidad extrema, mareos y una marcada dificultad para respirar. Para el protagonista, esa sensación no era nueva. A finales de 2011, su hermana le había proporcionado un alimento que le causó exactamente los mismos síntomas. En aquel entonces, asumió que se trataba de las secuelas de una enfermedad reciente. Durante esa semana, la madre mantuvo un contacto telefónico insistente, preguntando reiteradamente si ya había consumido los fideos. El usuario, manteniendo la cautela, nunca le confirmó que ya lo había hecho. Ante la coincidencia de los síntomas y la insistencia de las llamadas, comenzó a investigar en internet. Al contrastar los efectos físicos con bases de datos químicas, la búsqueda en Google arrojó una coincidencia alarmante. Cianuro. Aceptar la posibilidad de que tu propia madre intente atentar contra tu vida es un proceso psicológicamente devastador. El usuario se resistió al pensamiento, pero la duda requería una respuesta objetiva.
Accedió a un sitio web especializado en pruebas de toxicología y adquirió un kit de análisis químico para evaluar los residuos del ramen. Los resultados de la prueba fueron compartidos mediante un enlace de Ingur. El reactivo químico confirmó las sospechas. Positivo para cianuro de hidrógeno. El hilo concluye con una declaración fría y definitiva. El usuario afirmó que el siguiente paso sería contactar a las autoridades correspondientes y cortar, de manera permanente, todo vínculo con su familia. Durante una reunión en la época de Halloween, un grupo de amigos compartía historias de corte sobrenatural. Una de las integrantes del grupo decidió contar un hecho real ocurrido durante la primera cita de sus padres en la década de los 70. El relato fue recopilado posteriormente en Reddit por el usuario /Rubingham. Lo que comenzó como una caminata nocturna terminó coincidiendo con los registros de un caso de homicidio serial. Los padres de la joven tuvieron una primera cita convencional. Hacia el final de la noche, el hombre sugirió ir al cañón de Provo para realizar una caminata. Él conocía la zona debido a que practicaba escalada allí con regularidad. Llegaron al lugar en automóvil y comenzaron a caminar. La noche correspondía a una luna nueva, por lo que la visibilidad dependía únicamente de las estrellas. Tras avanzar un tramo, el hombre experimentó una sensación de incomodidad. El sendero se dirigía hacia una zona cubierta por árboles donde la oscuridad era total. Decidió ignorar la sospecha y continuar caminando. En declaraciones posteriores, la mujer afirmó haber sentido la misma incomodidad exactamente al mismo tiempo, a pesar de no conocer el terreno. Un minuto después, el hombre volvió a sentir la necesidad de detenerse. Avanzó un poco hacia el borde del sendero y su pie tropezó con un objeto en el suelo. Debido a la falta de luz bajo los árboles, era imposible ver de qué se trataba. Al tacto con el calzado, el objeto se percibía blando. La sensación de peligro aumentó. En lugar de encender una fuente de luz o inspeccionar el suelo para verificar con qué había tropezado, la pareja decidió dar la vuelta y abandonar el camión de inmediato. Regresaron a sus hogares sin reportar el incidente. Años después, ya establecidos como un matrimonio, la pareja se encontraba viendo la televisión. En la pantalla se transmitía una entrevista realizada al asesino en serie Ted Bundy. Durante el interrogatorio, el entrevistador le preguntó a Bundy cuál había sido el momento en que estuvo más cerca de ser capturado. Bundy relató un evento ocurrido en el cañón de Provo. Explicó que acababa de asesinar a una mujer cuando escuchó a personas aproximarse por el sendero. Debido a la falta de tiempo, se ocultó entre los árboles a corta distancia del cuerpo. Bundy describió cómo observó a un hombre avanzar en la oscuridad, tropezar directamente con el cadáver de la víctima y, por motivos que el asesino desconocía, dar la vuelta y retirarse del lugar junto a su acompañante. El instinto de no investigar el terreno evitó que la pareja se convirtiera en testigos directos o en nuevas víctimas. Así terminan algunos de los relatos que se han compartido en Reddit. Historias extrañas, testimonios difíciles de explicar y casos que, reales o no, dejan una sensación incómoda mucho después de haberlos escuchado. Porque al final, lo más perturbador no siempre está en lo sobrenatural, sino en lo que una persona es capaz de vivir, recordar o perder.